Esta soy yo, la hija de Natalia Pinedo. Mira con esto, pendeja de mierda, nada. Mírame, Maya. Soy la chica que se crió sin padre. Soy la chica que vive en una casa rodante. Soy la chica que se enamoró de un hombre. Me gusta Paul. Lo amo, por favor, mamá, no digas nada, en serio. Soy la que fue traicionada. Soy la que perdió un concurso de canto. ¡Azul! ¡Fuerte el aplauso para Azul! Soy Maya Pinedo, la que odia a Azul y a todo el mundo. Pero todos los días me pregunto, ¿cómo sería Maya Ulloa? ¿Qué sería de mí si hubiera crecido con un padre a mi lado? Si hubiera sido Maya Ulloa, ¿cómo sería mi vida? ¿Viviría en una casa rodante? ¿Odiaría a todo el mundo? ¿Quién sería si mi primer y único amor no me hubiera traicionado? ¿Quién sería si hubiera ganado el concurso? La nueva ídola pop es... ¡Maya! ¿Sería feliz si fuera exitosa? Si fuera exitosa, ¿no estaría triste? Amor mío, ¿dónde escondo esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena. Si hubiera cumplido mi sueño, ¿quién sería ahora? ¿Quién sería yo si ella no existiera? ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No! ¿Qué le hiciste? ¡Muerta de hambre! ¡Ay, no, por favor! ¡Que respira! ¡Te voy a matar, mi Dios! ¿Quién sería yo si hubiera sido otra? La verdad que no lo vi. Estaba llegando a la casa, estaba por entrar, me di vuelta y estaba ahí apuntándome, me obligó a entrar y se fue horrible. Bajó mi marido, tuvieron la discusión, escuché el tiro. No se preocupe, este no sale más. No le quepa la menor duda. Del hospital directo al calabozo. Se metió en la casa de un juez y eso es muy grave. Aparte de chorro, estúpido. Quiero que científica revise bien porque estoy convencido que había alguien más. ¿Está claro? Que revisen bien todo. Matías. ¡Ay, hijo! ¡Hijito! ¿Pero qué pasó? Se metieron a robar. El disparo se lo llevó el delincuente, por suerte, pero le podría haber dado a cualquiera. ¿Pero que estaba solo? No. Cámara de seguridad tienen, ¿no? Sí, hay cámaras. No, pero es mejor en otro momento, mi amor. Estoy muy estresada. Por favor, estoy nerviosa. Necesito tranquilidad. Lara, Lo hacemos en otro momento, ¿sí? Tranquila, por favor, es un segundo nada más. Matías, por favor, le pasamos las grabaciones al oficial. Matías, ¿le pasamos las grabaciones al oficial? Sí. ¿Y muchacho? ¿Tiene las grabaciones? Sí, estoy en eso. ¿Pero qué pasa? Decime que se grabó todo, por favor. No sé qué pasó. Algo hicieron, papá. No están las imágenes. O apagaron las cámaras, o borraron, no sé. ¿Cómo? No sé. Si hubiera estado en el momento indicado, ¿qué habría pasado? ¿Vos venís siempre acá? Nunca. Está todo tal cual lo dejó Fermín la última vez que lo vi. Nos conocimos el día que Justo y yo anunciamos que nos casábamos.
Y enseguida supe que había sido un error. Apenas vi a Fermín me enamoré. Era el hombre ideal. Hermoso como vos, noble, idealista. ¿Y por qué te casaste con Justo? Estaba enamorada, hijo. ¿De Justo? ¿Y de Fermín a la vez? Sí. No soy perfecta. Me enamoré de dos hermanos. No pude evitarlo. Tuve un affair con Fermín y quedé embarazada. Yo estaba dispuesta a dejar todo por él. Qué romántica. ¿Y cómo era la relación entre papá y él? Nunca fue buena. Pero cuando cumpliste 16 años, Justo te regaló la moto, ¿te acordás? Tuviste ese accidente. Había que hacerte una transfusión y Justo quiso donar sangre. Y ahí saltó algo. Tu tipo de sangre no coincide con la de Justo. Entonces él entendió que no podía ser su hijo. Ahí empezó a torturarme hasta que se lo confesé. Elena, Elena, no te vayas ahora. ¿A dónde te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? ¿Basta qué? Es mi hermano Fermín. Es mi hermano y no me podés engañar con mi hermano. No me grites. No, no, Elena. No, Elena. Esto lo vas a pagar muy caro. Sos una prostituta. Elena. Desde ese día nuestra vida fue un infierno. Y a partir de que le confesé a Justo que no era su hijo, a Fermín no lo vi nunca más. Hasta que nos enteramos de su muerte, que nunca supe de qué. Abrilo. Ese hombre que me despreció a mí y a vos, estuvo pendiente de vos toda su vida. No entiendo. ¿Por qué hizo esto? No sé, hijo. No sé. Yo tampoco entiendo. Para mí, Fermín sigue siendo una gran incógnita. No es la incógnita del futuro lo que nos atormenta, sino la de qué hubiera pasado si todo hubiera sido distinto. Bueno, tenemos 30 días para lograr un cambio y les pedí un plan de acción. Gopal, te escucho. Bueno, yo tengo mi plan. Todos sabemos que lo mejor de Manuel es la voz, ¿no? Y bueno, un signo inequívoco de que ha generado un cambio sería que cante. Tiempos de aquí de ahora. En público. Así de simple. Solo cantar en público. La solución para la inhibición de Manuel creo que sería hacerlo cantar, digamos, en un coro. Cicatrices antiguas. Así pasa desapercibido, genera un poco más de confianza y bueno, de paso desarrolla un poco el sentido de la pertenencia, ¿no? Un gran coro. Así no se lo ve mucho, no se lo escucha mucho tampoco. O sea que tu plan es que lo opaquen. Sí. No. En parte. Va a tener su momento en el cual su voz se va a lucir. Ese es el plan. A grandes rasgos, sí. Pero bueno, te prometo que voy a pulir todo. No. Bueno, en mi caso, el padre de Matías, mi huésped, dispuso una probation para Franco. Un trabajo comunitario. Y yo voy a lograr que ese trabajo comunitario sea asistir a cada chico y a cada chica marginal. Hacerles la comida. Ese es el plan. No. También garantizarles vestimenta, ocuparse de que estudien. Tratar de cubrir cada necesidad que puede tener un chico marginal. La idea acá es que Franco trabaje con chicos en situación de calle como estaba él antes, para que se sienta identificado. Un espejo. Perdón, me salta la memoria emocional cuando dice un espejo. Debbie, ¿cuál es tu plan de acción?
Bueno, Valentín está viviendo con nosotros, Mary y Taylor transmiten la tutela, así que bien. Digamos que soy a la que mejor le va, ¿no? Para mí, apruebo el examen en 105 días. Mirá que necesito un cambio concreto, una prueba concreta. Obvio. Está bien. ¿Pensaste en algo? Sí, y muy detalladamente. La excusa será una convención de nerds. Una provocación. Exactamente. La idea es provocarla. Mucho. Muchísimo. En el día 105, Maya va a pasar por esa falsa convención sin bullear. Y esa va a ser la prueba de su cambio. Venecia, ¿tu plan de acción? Estoy en eso. Tengo avances. Usé mi don para desconectarlo, abrir su corazón, quebrarlo. Mira que el efecto se va a ir rápidamente y él va a volver a ser quien es. Sí, pero algo habrá cambiado. En cuanto a mi objetivo, es evitar que él logre su objetivo. El mismo día que debemos dar la prueba, Noah cumple 21 años. Antes de eso, quiere llegar a las 500 mujeres en su cuenta ganado. Claro, como objetivo me parece que está bastante bien. Pero ¿cuál es tu plan de acción? Lo estoy puliendo. Puliendo. Parece que hay varios que hoy están puliendo cosas, ¿no? Luz. Perdón, estoy un poco engripada. Maya tuvo un pequeño incidente con Azul. La tiró a la pileta sabiendo que no sabía nadar. ¿Cuál es tu plan de acción, Luz? Bueno, en un mes, Azul hará un recital para presentar su nuevo disco. Su prueba de cambio será cuando se suba al escenario y dé mensajes positivos y luminosos. Somos únicos. Cada uno diferente como es. Bueno, Azul siempre dice cosas huecas haciéndose la profunda. Es especial. Es hermoso. Así que anímense a soñar que se puede. Pero esta vez su cambio será genuino. Eso puede ser marketing. Pero sus acciones serán inclusivas. Porque ustedes me dieron la chance de ser lo que soy. Yo se la quiero dar hoy a Manuel Ramírez. Más marketing. Será sincera, como lo que hará con Maya. Amor mío. Azul va a cantar con Maya. ¿Y con Manuel? Sí. Y será un recital benéfico, solidario y con canciones luminosas. Perfecto. Esperen. Falta mi misión. Yo también tengo 30 días para descubrir cuál es. Y para eso te voy a necesitar a vos. Mary y Taylor cuidan de Valentín y vos de mí. A mí me toca la peor parte. Bueno. ¿Cómo sería mi vida si yo hubiera nacido en otro lugar, otro país? Si yo hubiera sido huérfana. Si yo no tuviera un padre ausente, sino muerto. No, pero cállate, gato barato. ¿Te tendría que meter un juicio por negrera? ¿Echarme como un perro? No, y te vuelvo a arrancar las mechas, yegua. ¿Te echaron de nuevo? ¿Qué es ese tonito? ¿Qué te haces la irónica conmigo, pendeja? Tilinga. Te echaron de nuevo. ¿Esa es la irónica? ¿Querés que me haga la irónica yo? ¿Que te echaron del colegio? ¿Que perdiste la beca, perdiste el concurso, perdés todo? Todo. Perdóname. ¿Sería feliz si hubiera tenido una madre feliz? Ojalá supiera qué fue lo que hizo que un hombre tan bueno como Fermín se convirtiera en alguien tan siniestro, tan perverso. No creo que me atienda. Insistí, por favor. Hijo, Fermín no tuvo más hijos. Vos serías el único hijo.
Y este lugar podría ser tuyo si quisieras. Si hicieras el ADN. ¿A vos te parece que a mí me importa una estancia de mierda? Vamos. Cuando tomamos una decisión, es inevitable pensar qué hubiera pasado si hubiéramos decidido otra cosa. Vivimos divididos entre lo que elegimos y lo que hubiéramos podido elegir. ¿Qué hacemos? ¿Estás bien? Noah fue testigo de mi muerte, Damon. Noah vio cuando justo me mató. Es cómplice. Estamos llenos de nostalgia de lo que hubiéramos podido ser. Inti, yo te agradezco que me ayudes, pero necesito saber, ¿por qué Noah se enojó con vos? Bueno, viste cómo es Noah. Noah es así. Perdón. Me tengo que ir, ¿sí? ¿Te vas a ocupar de Franco? ¿En qué andas? Emma. Te lo cuento a vos y a nadie más, ¿sí? Emma me besó. Y yo creo que no la correspondí, o sí, tal vez, no sé, pero... En fin, Noah me vio, se enojó y me pegó. Y la verdad que no sé por qué hago lo que hago, pero... se siente bien. ¿Estás experimentando una emoción humana? No lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero estar todo el tiempo con ella y con su hijito Tomás. Como que cuando estoy con ellos se me alegra el cuerpo, el alma, no sé, todo. ¿Está mal eso? No. Pero estás descuidando a Franco, ¿no? Sí. Eso es lo que me preocupa. Y yo estoy seguro que tu revelación tiene que ver con mi misión. Qué egocéntrico. No, no lo digo por eso, Debbie. Lo digo porque ella me dijo que te escuchara y te prestara atención. Enfoquémonos en estas pistas. B1, C3, H8 y 4. Códigos de una biblioteca. Sí, no sé, puede ser. 8 por 8. 8 por 8 es 64. Sí, ya sé, pero ¿qué significa? No sé, esa la escribí mal. Acá escribí K, pero es night. Night es noche en inglés. No, está bien, porque Knight también es caballero en inglés. ¿Tu revelación es una jugada de ajedrez? ¿Y? No sé, pero estamos más cerca. Vos no sabés lo que era yo, estaba mucho más buena. Yo estaba buena. Yo podría haber llegado donde quisiera. ¿Sabes dónde podría estar yo ahora? En Saint-Tropez, en un yate, no sé, tomando champán y no en este camping. Yo si no hubiera quedado embarazada de vos, si no te hubiera tenido, me hubiera arruinado la vida. Siempre pensamos que es mucho más feliz el que hubiéramos sido si no fuéramos el que somos. No, sí, sácatelo. Muy bien. Boy, así escrito, es chico en inglés. ¿Ah, sí? Creo que lo que vos querías escribir es me voy con B corta de irse. Entonces me voy con B corta. Valentín. Espera. Valentín. Pará, ¿Qué haces, chorizo? Abrí los ojos. ¿Qué, querés estudiar y volverte chetito? Valen, vení para acá. Hola. ¿Por qué no saltaste? Si vos lo ponías al tipo, yo no estoy acá chupando sombra. ¿Cómo me soltaste la mano, Franco, Tan maricón sos. ¿Por qué carajo siempre con ellos? Primero le secuestraron a un hijo, ahora le querés afanar. ¿Te hicieron algo, ¿Por qué siempre con esa gente? Mirá, Franco, cállate la boca. Yo te estoy llamando para que me larguen de acá, hermano. Llamala a la mina, apretala, decirle que si no me larga vos vas a boquear todo. No puedo hacer eso. ¿Cómo que no puedes hacer eso, Franco? Franco, ¿cómo que no puedes hacer eso, loco? Sacame de acá porque si no yo creo que vos estabas conmigo. No tenés pruebas. Arriesgate, Franco. ¿Pasó algo? Quiero que hablemos de tu probation. Somos una
entre las tantas posibilidades de lo que hubiéramos podido ser. Podría haber sido feliz si no hubiera quedado embarazada como una estúpida. Si queremos ser lo que hubiéramos podido ser, entonces hay que hacer correcciones. Sin duda yo hubiera sido otra, más feliz, si no hubiera tenido esta madre. Y eso es lo que tengo que corregir. Bueno, entonces entendiste más o menos en qué consiste la probation. Sí, Buscar chicos que estaban en situación de calle, como estabas vos, y luego reinsertarlos. ¿Sí? Claro, eso es. Bueno, perfecto. ¿Por qué no vas yendo? Te noto apurado, estás con el celular todo el día. Sí, hay que empezar a trabajar ya. Sí. Yo me ocupo de algo y vengo. Dale. Dale. Chao. Hola, ¿todo bien? Ah, todo bien, vengo a trabajar. ¿Vos? También, voy, vengo. ¿Viniste? Necesito que vengas al hotel hoy. Vas a tener que venir. Te salvé la vida. 2 veces. Ni loco, voy. Olvídate. Desaparece de acá. No sé qué es lo que es esa locura que tenés, que soy tu misión, que sos un ser de luz. Anda a rescatar a otro, dale. ¿Ah, no querés venir? No. Bueno, voy a tener que mostrarle el videíto a tu mamá. ¿Te acuerdas el videíto que hiciste el otro día? Ese tan conmovedor del cual te despedí del mundo. ¿Te imaginas la reacción de tu mamá? Buenísima. Ah, vos me estás chantajeando con eso. Puedo caer más bajo. Y vos también. Ya tendrían que estar llegando. No va a venir nadie. Olvídate de mí, del coro, de todo. Yo me voy. Pará. ¿Los seres de luz chantajean? Los seres de luz hacen lo que haga falta, ¿sí? Franco. Vení, Franquito, vení. Te conozco, flaco. ¿Quién sos? Opal. Sí. ¿Qué? ¿Te coparía armar un coro? Pará. Compro 10 minutos de tu vida. Ah, bueno. Ni moral tenés vos, ¿eh? 10 minutos. ¿Qué necesitas? Que cantes. Que cantemos. ¿Qué? A vos te va el rap, ¿no? Soy un crack rapeando. Bueno, vamos los 3 entonces. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza, fundar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos, alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana, saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. ¿Aprendes? ¿Qué? ¿No te querés comer ese carocito? Mira que el coro regarpa, ¿eh? ¿Me conoces? Oh, ¿quién no te conoce? Si sos un crack. Dale, súmate. Siéntate ahí. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno. Hola, sí, agrupación fans del cómic. Sí, hablo yo, Ámbar. Llamo por el simposio de cómics que estoy organizando. Sí, claro, va a haber catering aproximadamente para 100 personas. Hey, ¿todo bien? Sí, todo bien. Traenos un té de limón y un juguito de naranja. Sí, decime. Bueno, mira, te explico. Si Tommy está resfriado, al jengibre le va a venir muy bien. Lo que sí, regala todos los días porque si no se muere. ¿Desde cuándo sabes estas cosas? Gracias. Mira, Tommy me mandó algo para vos. ¿Para mí? Sí, un dibujito. A ver. Tienen... ¿Te gusta? Es muy lindo, sí. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno,
Es una teoría todavía. Tenemos que verificarla, pero me parece que tu revelación podría estar cifrada en el lenguaje del ajedrez. Un poquito más claro, acordate que tengo 12. Lo que quiero decir es que todo podría ser una simbología que remite al ajedrez. Por ejemplo, este es el documento que me dio ella, ¿no? Acá dice que yo me llamo Ian King. King es el rey. Alto ego el tuyo. Bueno, está bien. Puede ser. Sos el jefe, la cabeza del grupo. No está mal. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos una pieza. Bueno, podría ser. Claro, Manuel, por ejemplo, podría ser el peón, que es la pieza de menos valor. Y su objetivo en el ajedrez es llegar al otro extremo del tablero y transformarse en lo que desee. Puede ser, ¿no? ¿Manuel el que va descalzo? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, el peón. El peón representa un soldado de infantería. Y el mote significa soldado que va a pie. ¿Lo ves? Un franco en la torre. La torre representa las torres de asalto que se usaban en la Edad Media para asaltar a las murallas. Franco, asaltar asalta, ¿no? Ay, Paul, te pido 1000 disculpas por haberte atrasado la reunión. No te preocupes, está todo bien. Y encima estoy apurada. Sí, yo también, antes de que se maten. Bueno, pondría el escenario allá. Ahí. Vaya. ¿Me das un segundo? ¿Hola? Libera el pibe que te quisiste comer en tu casa. O el juez y tu hijo se enteran que te comes pendejos en ratos libres. No sé de qué me estás hablando. Sí sabes. Y tengo fotos. Liberá a Santiago. Te doy un día. O tu esposo se va a enterar que le comiste la boca. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Cuidado, no pisaste, no pises. No, desde ya te digo, por estar en este lugar vamos a cobrar más. Es más el cachet. Ya está cerrado el número. Haz un festival solidario. Podríamos hacer algo solidario, ¿no? Una de tus revelaciones es una jugada. ¿Ves? La reina está amenazada. Azul y la reina. Algo pasa con Azul, Ian. A ver, pongamos las piezas que dice la jugada, así la representamos. B1 a C3. Claro, eso es el movimiento del caballo, ¿no? Sí. Mi madre dice que hubiera sido feliz si yo no hubiera nacido. Yo digo que yo sería feliz si ella no estuviera viva. El caballo le hace jaque al rey, pero a la vez amenaza a la reina. Esto es prácticamente un jaque mate, o sea, es imposible de resolver. El tema es quién es el caballo. Maya. Al lado de Knight escribí Maya, y Knight es el caballo. Es el caballo, Ian. La amenaza a ella. Pero amenaza a Azul. Si se la come, la mata, pero también le hace jaque al rey. El rey sería su padre. Pero Maya no conoce a su papá. La madre es el rey. Claro, es claramente un jaque mate. Con una jugada se come a la reina. Azul y el rey. Y termina el partido. Las va a matar a las dos, Ian. Las va a matar. Ya me cansé de llorar por no ser la que hubiera podido ser. Hoy quiero ser. Hoy se inventa un mañana que es hoy. Se inventa un mañana. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza, fundar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos, alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana, saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Si caen las hojas, wow, la ra, na, 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 na.
¿Querés venir a cantar con nosotros? No. No me van esas giladas. ¿Qué es eso? Tus útiles escolares. ¿Vas a ir al colegio? Escúchame, ¿te di charla yo? Dale, te saco una foto. ¿Miro allá? ¿Ahí? Sí, dale acá. Dale. Ahora me Ahí toca. salió. Ay. Sonreí. ¿Y ahora sacamos una juntos? ¿Juntos? Sí, dale juntos. Bueno. Ahí está. ¿Por qué no te vi antes? Soy de otro planeta. Bene. Sí, Bene. Venecia, es una amiga. En realidad trabaja acá y yo siempre le hago pedidos. Seguramente me está llevando algo para el hotel. Atendela, no la hagas esperar. Sí, claro, gracias. ¿Me esperás un segundo que voy? Sí, sí, andando. Hola. Tendrías que ver a Franco. ¿Qué hizo? Canta y no sabes cómo. Ah, bueno, está bien. En un rato voy... Claro, déjame el paquete ahí, que en un rato voy para allá, ¿sabes? Estás con Emma. Sos pésimo disimulando. Te mando un SMS para activar nuestro plan. Chau. ¿Interrumpo algo? ¿Por? No, escuché que decías que tenías un plan, por eso. ¿Y quién no? Hace mucho que no te escuchaba cantar. Desde el día que me quisiste besar, ¿no? Desde el día que te escapaste, que llegaste al río, ¿no? Y no me dejaste opción. ¿Era eso? O un beso. Está bien igual que no lo hayas aceptado. Parece bien. ¿Te puedo agradecer por eso? ¿Pedís permiso para algo vos? Pará un toque, dale. Bajame la guardia, vengo con banderita, ¿eh? En son de paz. Dale. Gracias. Gracias por contenerme. Por abrirme los ojos. Yo no hice nada. Solo te escuché. Bueno, gracias por escucharme, entonces. Al parecer es algo que no hago mucho, ¿no? Te respondo. No. Solo quiero que aceptes una disculpa por todo. ¿Empecemos de nuevo? Dale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, García Iturbe. Venecia. ¿Venís seguido a este boliche? ¿Eh? ¿Alguna vez fuiste a París? No. ¿No? Mirá. A mí me encantaba ir a Montmartre. Tomaba un vino, comía una baguette. ¿Qué te parece? ¿Me estás invitando a París? Ponele. O sea que si mi teoría está bien, tus revelaciones anticipan cosas que van a pasar, ¿entendés? Como una jugada de ajedrez. ¿Pero cómo sabemos eso? Ponele que Maya fuese el caballo. ¿Cómo confirmamos eso? ¿Y Ámbar dónde está? Estoy con Luz al teléfono. Con Luz. Sí, parece que pasó algo grave. Pon el altavoz. Luz, ¿qué pasó? Un accidente. O en realidad no sé si fue eso o algo premeditado. No sé, fue muy raro. Bueno, escúchame, tranquilízate que no te estamos entendiendo nada. Azul estaba en el parque donde realizará su show, con Matilda, Paul y una funcionaria municipal. Discutían. Intenté persuadir a Azul para que le dé un tinte solidario a su festival, pero Matilda se negó. No sé de dónde salió, no lo vimos. Era la madre de Maya la que manejaba el motorhome. Alcoholizada, fue algo horrible. ¿Y qué pasó? Ambas madres están graves. Los médicos dicen que corren riesgo de vida. Pueden morir. ¿Y Maya? Si mi vida hubiera sido esta, si esto hubiera sido mi casa, si esto hubiera sido mi ropa, si esto hubiera sido yo. Si ellos me amaran a mí,
sentiría tan sola como ahora. Azul, ¿estás ahí? Mirá que me dejaron entrar, ¿eh? Ah, sí te quería encontrar, ¿eh? ¿Y? ¿No me vas a saludar? Ah, esta juguetona. Bueno, si querés jugar, juguemos. No estoy teniendo un buen día, loca. ¿Sabes? Disculpa si te molesto ahora, pero necesito descansar. Se me parte la cabeza. Por fin acá con vos. ¿Sabías que es el único lugar donde quiero estar? O sea, solo los dos. Necesito descansar, en serio. ¿Qué haces acá? Odiaría como odio si hubiera sido amada. ¿Este es París para vos? La otra vez que me armaste Venecia, la jugaste un poco más. Esta vez no quiero artificio. París está en mi cuarto. Imagínatelo. Mi cama puede ser un barco o la campiña francesa. Con otra funcionará, pero conmigo no. Dame crédito una vez, Venecia, una vez. Dale. Te invité a París. A un picnic, nada más. Sin segundas intenciones, confía en mí. Imagínate que por la ventana se ve la Torre Eiffel. ¿Eh? Se escucha la música de Piaf. ¿Sentís el olor de los crepes? ¿Los croissants? ¿Sentís? El murmullo se escucha desde un mercado callejero. El sonido del lenguaje. Escuchalo, Venecia. Sentilo, imagínatelo. Saborea el vino. Hola. Y Noah, te estoy esperando en la facu. ¿Dónde estás? Pintó flor de fiesta. No sabés las minas que hay. Y te digo una cosa, para mí sumás pendejas y pendejas en tu cuenta ganado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tan fácil la ves? Sale como piña. Olvídate. ¿Dónde estás? Estoy en París. ¿Cómo en París? Sí, no creo que llegue a la fiesta, Matt. Esta vez voy a pasar. Merci. Au revoir. ¿Qué me decís? Tenés una fiesta, ¿no? Anda, no te sacrifiques por mí. Ni con ese gesto vas a conseguir algo. Lo que quiero de vos ya lo tengo. Todos tenemos un personaje asignado en este gran teatro que es el mundo. ¡Hijo! ¿Qué pasó? Me salvé de milagro. ¿Otra vez te intentaron robar? No, fue un accidente. Casi me muero. Yo no sé, el otro día del asalto, ahora esto. Yo no sé, siento que puede pasar en cualquier momento y me siento tan perdida. Ay, te quiero, hijo. Te quiero mucho, ¿sabes? Y vivimos pensando cómo sería si nos hubiera tocado otro personaje. ¿Qué haces con la ropa de azul? Ah, te maquillaste como ella. Estás re loca, ¿eh? ¿Qué carajo haces acá? Aunque nos pongamos su vestuario o repitamos sus diálogos, no podemos ser ese personaje que hubiéramos querido ser. Ey. Tranquila. No me toques.
pará. No lo soporto más. No lo soporto más. ¿Qué onda? No somos ni la sombra del que hubiéramos querido ser, ni la esperanza del que podríamos ser. Estamos condenados a ser el que somos. Chicos, no me responde y todo esto es mi culpa. Si yo no lo hubiera dejado sola, si yo no me hubiera despegado de ella, no sirve de nada pensar así, Ámbar, no sirve de nada. Bueno, pero no me puedo perdonar así de fácil. Paul la volvió a traicionar. Le hizo creer que le iba a lanzar a la fama. Y solo la usó para mejorar el contrato con Azul. Ámbar, lo que hubiera podido pasar ya pasó. Sí, no existe más. Concentrémonos ahora, en este momento, en el presente. Maya te necesita. No pienses en lo que podrías haber hecho. Pensá en lo que podés hacer ahora. Su blog. Una computadora. Toma. ¿Qué buscas ahí? Una pista de lo que puede llegar a ser. Cuando no te sentís feliz con quien sos y te lamentás por el que hubieras podido ser, tenés solo dos alternativas. O matás al que hubieras podido ser, o matás al que sos. Ian y Maya me ayudaron a comprender la lógica temporal en la que están atrapados los humanos. Los seres de luz somos presente. Somos este instante que acontece, pero los humanos no. Ellos están hechos de condicional compuesto o de futuro imperfecto. Hace mucho que vos y yo no hablamos. ¿Estás con alguien? ¿Yo? Bueno, es un poco raro lo que está pasando. Yo creo que no estoy. O sí, tal vez. No sé muy bien qué pasa. Igual para entenderte un poco a vos, ¿te pasa algo? ¿Me querés decir algo? Porque sabés que a mí me puedes decir lo que quieras. Contame, Ma. ¿Ma? Es raro escucharte llamarme así. Me están chantajeando. ¿Cómo quién? El trabajo. Perdón. Sí. ¿Me buscas un poquito de agua, mi amor, por favor? Hola. Solita, ¿vos no entendés? Me cortás y morís. El futuro es imperfecto, porque es impreciso, improbable. Nadie puede afirmar lo que será, porque no sabe siquiera si será. ¿Vos querés que te prenda fuego? Yo no puedo sacar a tu amigo. No es mi amigo, no es mi socio, no es nadie. Hago esto porque no me queda otra. ¿Te gusta comerte pendejos? Te la bancás, pero sacalo ya. O tu hijo va a ver linda foto de su madre revolcándose con un chorrito. Pero vos no entendiste que yo no puedo hacer eso. Mi marido es el juez, no yo. Flaca, por favor, no seas tan idiota. ¿Vos querés que yo lo escrache al juez? ¿Que venda la foto a una revista y lo publiquen por todos lados? ¿Eso querés? Me están chantajeando. Sacalo ya, en serio, no me provoques. O se te termina la vida. Vos decidís. El condicional compuesto supone una condición. ¿Qué hubiera pasado si...? Pero ese sí hipotético tampoco existe. No existe ni lo que debiera, ni lo que podría ser. Solo existe lo que es. ¿Qué hago con eso? Mira, Leonardo da Vinci decía que esculpir era quitar la piedra que le sobraba a la escultura. No sé qué quiso decir, pero me parece que si seguís tu intuición, seguramente lo averigües, ¿no? ¿Y quién era ese Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci fue un artista increíble que vivió hace muchísimos años. ¿Y era esculpidor también? Escultor. Sí,
Era escultor, ingeniero, arquitecto, botánico, artista plástico, poeta. ¿Y cómo hizo para hacer todo eso? No sé. Supongo que no se quedó sentado pensando. Simplemente se puso a hacer lo que tenía ganas. Así. Agarró y lo hizo. Como vos ahora. A ver. El ser se define por el hacer. El que es, hace. El que no hace, hubiera podido ser. Es la acción lo que te saca de la inercia de la angustia. Si hubieras querido ser cantante, abrí tu boca y cantá. Yo me voy. ¿Por qué? Porque sí. Me tengo que ir. Quedate, si está buenísimo el coro. ¿Qué coro? Si no vino nadie. Somos nosotros dos nomás. Bueno, por algo se empieza. Buenas. ¿Puede ser que aquí hay una audición para coro o algo así? Sí, sí. ¿Y siguen tomando pruebas todavía? Sí, un poco fuera de horario, pero sí. Genial. ¿Y? ¿Qué me decís? ¿Te parece? ¿Tiene una pinta de nerd este? Bueno. ¿Qué? ¿Güey qué? ¿Qué me va a decir que soy nerd? Sí. Igual, voy a hacer de tu nerdismo una virtud. Confía en mí. Pensé en salvarte ni en dejarte como estás, para rescatarte y enseñarte a caminar. Eso es algo que tendrías que aprender. Dicen que no hay forma. Algo roto, angustia. Arreglarlo, da alegría. El hombre de acción no llora por lo que no fue, hace. Con Maya aprendí la diferencia entre melancolía y nostalgia. Nostalgia es de lo que fue, melancolía es de lo que no fue. Perdón, no quería interrumpirte. ¿Cómo te fue con Maya? Lo que no fue, no se puede cambiar. Lo que será, no se puede conocer. Lo que es, el presente, es todo lo que tenemos. Maya, por favor, no hagas esto. Déjame. Maya, por favor. Soltame. Maya, soltame. Maya, no tiene sentido. Estoy harta. Quiero terminar con todo, ¿sabes? Estoy harta. Esta casa como mi vida es algo horrible que va de acá para allá todo el tiempo, sin un rumbo fijo, sin echar raíces. Por favor, déjame hacerlo. Es algo que me recuerda todos los días. La vida que podría tener y no tengo. La tengo que destruir, por favor, déjame. Pero esta no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? No sé, pero estoy segura que esta no es. No me sigas. El pasado es inalterable. El futuro es intocable. De modo que estamos condenados al presente. Pero la buena noticia es que el presente se puede transformar. Solo el presente. ¿Y ahora? ¿Qué se hace en París? Estoy cansado. Me siento cansado. Dormí, no. Es el vino. Es que estoy cansado de ser yo. No sé quién soy. No sé quién quiero ser, no. No sé quién hubiera sido si todo hubiese sido diferente. Sin tanta mentira, sin tanta mierda. Dormí, no. Es el vino. Te tomaste una botella entera. Dormí conmigo. Una siestita francesa. No te vayas. Yo quiero despertarme con vos a mi lado.
Desde que te vi que soñé con eso. Mejor me callo. No me vas a creer. ¿Qué cosa no te voy a creer? Lo que siento por vos. Ya sé quién eres tú. ¿No escuchás? El sonido de París. El murmullo de las calles. ¿Sentís? Es la siesta perfecta, Venecia. No la quiero arruinar. ¿Quién eres tú que me salvas sin pedirlo? Nos guste o no, somos solo presente. Presente que solo puede transformarse con amor. Lo que ves no está. Lo que quiero ver no está. Hola, ¿dormías? Quería verte. Estás ocupado. Ya no crece. Parece que mataste a un par de chicas, seguro. Es tu toalla, así que debería quedarte pintado. ¿Qué onda, loca? ¿A dónde me llevas? Chicas, ¿necesitan algo? Sí, sabes que necesito tu número de teléfono. Hola, ¿qué haces? ¿Sos un mozo nuevo? Ahora vení, mirá. Me voy. Chao, linda. Me tiró onda, cara. Quiero ir. ¿Al colegio? No, ahí voy a chorear nomás. Quiero ir a lo de la flaca esta que supuestamente es mi vieja. Copia la firma de Paul a ver si te sale. Yo soy chorro, no soy falsificador. Decime que por lo menos sabes escribir. Y vos vas a ser mi futura nuera, parece. Todavía no me caso. Todavía me caso, es inteligente, ¿eh? Me gusta para vos. Este es Paul, mi manager. Creo haberlo visto en alguna foto. Él es el doctor Acevedo. Ya te hablé de él. Buenísimo. No me gusta. Sí, 500 me gusta en un segundo vas a tener. No sabés lo que son las nubes. Ahora te lo creo. ¿Qué pasa? Tiro libre. ¿Qué festejan? ¿Ya reconociste a tu hijo? ¿Qué? Ay, ¿tu novia no sabía que tenés un hijo al que no ves y ni siquiera le das tu apellido? De chiquita siempre tuviste todo. Mamá, papá, perro. Tuviste todo, Debbie. Yo tampoco tengo papás. Soy adoptada. ¿Vos sabés de qué se trata esto? Explícame. Paul es una lipoaspiración. Ya sabes lo que es. Te buscan. ¿Quién? Azul, ¿vos estás segura de esto? Yo ya me estoy arrepintiendo. Olvídate, es un trámite. No sé, no entiendo qué es lo que me pasa. ¿Entendés? Yo siento algo que no sé cómo manejar. No sé qué es lo que me pasa con vos. ¿Qué pasó? Se descompensó. ¿Va a estar bien? No, su vida corre peligro.